para mí, lo más importante que haya dentro de una comunicación antes de ir a hablar afuera es la coherencia con lo que se dice, se hace y se vive dentro de la institución. Al fin y al cabo, en las empresas donde yo he trabajado, siempre les digo, todos somos comunicadores, todos tenemos nuestra venita de comunicador. A uno les gusta más que otros, otros estudiaron para desarrollarla más, otros están tratando y dice gente, no, yo no soy nada de comunicador. Sí, y lo puedes trabajar. Y es tan rica la comunicación, yo soy, de verdad, apasionada de mi carrera, porque te permite trabajar con un propósito importante. O sea, tú encuentras el propósito en tu trabajo y todo fluye, todo te sale, todo brota y todo se puede materializar en una capacitación, en una formación de comunicadores. Y para hablar de comunicación externa, que es lo que me estás diciendo, una vez tengamos eso claro a nivel interno, desde la cúpula apenas baje, ahí sí poderlo decir. Bienvenidos nuevamente a otro capítulo del Lab de SASU. Hoy tenemos una invitada muy especial, es Ana María Cáceres, que además de tener un recorrido muy grande en el sector de comunicaciones y mercadeo, pues es mi mamá. Entonces hoy pues un honor tenerte acá. Bueno, gracias Mariana, gracias a Zoom. Sí, la verdad, todo un honor. Yo nunca tengo nervios en estas cosas, pero hoy sí. Sí, como toca empezar a ver cómo vamos a separar el vínculo y la relación. Pero pues una de las razones por las cuales eres invitada en este espacio es porque nosotros queremos traer personajes profesionales que nos puedan compartir su recorrido, su trayectoria, que nos puedan dar algunos insights o algunos aprendizajes que puedan tener valor para toda nuestra comunidad. Y pensando en invitados, hace un tiempo te tenía en la cabeza y dije, pues, qué mejor que tú para que nos cuentes un poco acerca de tu recorrido, acerca de tus aprendizajes. Hoy en día, pues, también haces parte de SASU y, pues, es interesante que las personas también te puedan conocer desde otra perspectiva. Entonces, pues, de eso es lo que vamos a hablar. Nada distinto a que nos cuentes sobre ti, sobre cómo empezaste. Este podcast tiene un foco grande en cuanto a innovación, resolución de conflictos, retos, emprendimiento, empresas, pues como a nivel corporativo, comunicación, por supuesto, creatividad, diseño, pero sobre todo acá hablamos con personas. Entonces nos gusta entender cuál es la postura y lo que hace a cada una de las personas que sentamos aquí en el Lab únicas. Perfecto. Bueno, yo creo que pensando qué es lo que no sabe la gente de mí, en mi trayectoria profesional, no saben que estudié diseño industrial, por ejemplo. Estudié 8 semestres de diseño industrial, pero al final no me gradué y empecé a mirar que el diseño industrial era otra forma de comunicar y terminé haciendo comunicación social, estudiando la carrera de comunicación social en la Javeriana. Y el primer aprendizaje, yo puedo resaltarlo ahí, que no toda la comunicación se hace tan evidente y que a través de los objetos y de la comunicación no verbal también estamos comunicando. Y ese cambio de carrera dentro de la Universidad Javeriana me permitió tener otra óptica distinta, aparte que estaba demasiado joven. Yo entré a estudiar a la Javeriana de casi 15 años. Acaba de cumplir 16 cuando entré a la universidad, pues claro, me sentía un poco como que me soltaron en un mundo mixto porque venía de una formación un poquito rígida y militar de la carrera de mi padre y además en colegio de solo mujeres. Entonces, ese primer despertar de la carrera de la universidad también me dio un aprendizaje importante y tener el cambio de carrera y terminar comunicación social, una carrera tan bonita en el poco de organizacional, me permitió ser muy yo y después ir desarrollando una carrera que de verdad estoy muy agradecida que que pude tener desarrollo e implementación en diferentes sectores. ¿Por qué crees que empezaste a estudiar diseño? O sea, ¿a qué años empezaste tú
a estudiar en la universidad? Porque creo que eso también... Casi 16 años, entré muy pequeña, muy joven. La verdad, toda mi carrera y toda mi formación ha sido muy rápido. Todo ha sido muy rápido. Me casé muy rápido, me casé casi a los 21 años. Entré a la universidad casi a los 16. Fue todo como todo tan rápido, pero muy joven a la vez. Todo mi entorno eran mucho mayores. Yo era la chiquita del grupo, la chiquita de diseño. Y entré a estudiar diseño industrial, tal vez un poco influenciada también por mi entorno, por mis compañeros de colegio, mis compañeras de la vida, mis amigos de la vida. Y qué rico estudiar diseño, y me gustaba la creatividad, me gustaba presentar mis trabajos de una manera distinta. Pero eso nunca se fue. Lo empecé a implementar a lo largo de mi carrera. Bueno, ¿y te graduaste o te hiciste tus prácticas y cómo empezó como tu experiencia profesional? Bueno, mi experiencia profesional, cuando ya estaba estudiando comunicación social y me fui por el énfasis de organizacional, se empezó a dividir cuando llegaron las prácticas. Una compañera y gran amiga hoy día, Carolina, me dijo: tengo la posibilidad de hacer las prácticas en Bavaria. Me tenía que abrir de mis compañeras de toda la vida, y le dije: yo creo que ahí definí mi vida. Yo dije: sí, suena rico conocer Bavaria. Y nos fuimos a hacer la práctica en Bavaria, y la verdad fue el inicio de una gran vida profesional, personal, crecimiento. Entré como estudiante en práctica, después me ingresaron ya como parte de la nómina como auxiliar en comunicaciones mientras me graduaba, porque entré muy chiquita. Ya entré casada a Bavaria. Hice toda la carrera, cada 3 años me iban ascendiendo, terminé siendo la coordinadora de comunicaciones, después la jefe de comunicaciones, y terminé siendo la directora de comunicaciones para el Grupo Bavaria. Duré 14 años ahí, en el sector bebidas. Dicho, pues puedo decir, como el sello que tenía Bavaria en ese momento: yo soy producto Bavaria. Uh-huh. ¿Y qué era lo que más te gustaba de trabajar en Bavaria? Yo creo que la comunicación es demasiado amplia como en la implementación. O sea, uno, si estudia comunicación, tiene un campo muy grande que explorar, y uno se va como especializando como en ciertas áreas. Sí, en alguna oportunidad escuché que uno definitivamente lo que estudia no es muchas veces lo que uno se encuentra en la vida profesional. Y eso es completamente cierto. Las expectativas superan lo que realmente uno llega a hacer, y más si es estudiante en práctica. Y si es estudiante en práctica, pues uno como que se le mide a todo. A todo, pues estoy hablando de hace, Dios mío, 30 y pico de años, que el mundo corporativo era completamente distinto, la misma Bavaria era completamente distinta, y me encontré con que debía hacer comunicación interna. Y trabajé de la mano con compañeros que nos teníamos que empezar hasta a aprender a poner chinches, a hacer carteleras, a hacer cosas muy manuales, pero te fue abriendo un espectro que uno decía: uno tiene que comenzar a hacer de todo, de cargar ladrillos, de subirse las mangas, de hacer de todo, para uno empezar a ver la magnitud de la que la comunicación y el mundo laboral te puede presentar. Importante tener jefes, sí. No todo el mundo le queda fácil, pero yo digo que los jefes te van permitiendo moldear qué es lo que realmente a ti te gusta y qué es lo que no te gusta. Y uno, con el paso de los años, en esa época, pues no había internet, no había todo este bombardeo de información que tenemos hoy día. Entonces era como más orgánico, como más natural, más humano, como bien lo dijiste al comienzo de la charla, de la introducción de este podcast. Entonces, eso me permitió ser más humana y a reconocer que cualquier otra persona que estuviera al lado mío merecía su sentido, su propósito, mi contacto con esa persona, desde la niña de los tintos, desde el vigilante, desde cualquier otra persona de las diferentes áreas, y aprendí
a que el mundo de la comunicación es completamente enriquecedor y que toda área requiere algo de comunicación. Llámese el área legal, llámese el área de contabilidad, llámese cualquier otra área, comunicaciones siempre estaba presente. Y a Bavaria le agradezco enormemente la oportunidad que tuve de poder abrir esa posibilidad y hablar del mismo idioma en comunicación en cualquier área que se presentara y necesitara de comunicaciones. ¿Tú estabas trabajando específicamente en comunicaciones internas en Bavaria o también tocabas comunicaciones externas? Después cambiamos. Mejor dicho, tuve muchos jefes y recuerdo mucho y hoy aprecio muchísimo, y hoy es mi gran amiga, Camila Argáez, era mi jefe en ese momento, y un día cualquiera se levantó diciendo, bueno, Ana, tú ya no eres la jefe de comunicación interna, ahora eres la jefe de comunicación externa. Y yo, perdón, sí, así quiero. Ella era la directora de comunicaciones en ese momento. Al principio me costó, yo decía, pero ¿qué pasó si yo estaba haciendo este proyecto? Pero le agradecí porque la vida es así, la vida nos cambia y no, si usted es buena para eso y necesita explorar por acá, pues por acá también puede. Y me cambió el chip, me cambió como el archivo, si pudiéramos decir, hoy amanecí en comunicaciones externas, bueno, y entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Y con eso, pero ya tenía nociones de internas. Y para hablar de comunicación hay que hablar de internas y de externas y de todas las relaciones públicas que uno pueda tener a nivel organizacional y fuera de ella. ¿Cuáles son las necesidades que crees que se mantienen en cuanto a lo que un área de comunicación interna tiene que solventar en una corporación? Primero que todo, escuchar, entender y tener la capacidad de adaptación. Yo creo que lo más importante que uno debe tener como comunicador es poder entender la necesidad del otro antes de yo plantear una solución que de pronto yo ya la vea antes. Pero es difícil hacerlo, pero hay que hacerlo y se puede. Quitar esa solución temporal o que yo crea que ya la tengo para poder entender, porque de pronto no es así. Cuando la terminé de escuchar, no era por este lado, era por este. Y ese entendimiento, y eso no aplica solo para comunicación interna, aplica para todo. Pero nuestro público interno, ahora que preguntas en comunicación interna, el entendimiento para lo que quiere la organización, para dónde quiere ir la organización, porque nosotros somos los voceros de la dirección de la organización, nosotros somos los traductores, somos quienes interpretamos esa dirección y también somos ese puente del escucha, que también podemos decir a la dirección, mire que la gente no lo está entendiendo. Estamos asumiendo, que es el peor error de la comunicación, asumir que la gente lo está entendiendo. Entonces, vale la pena recalcar que el entendimiento y el bueno escucha y saber desprenderse de una solución temporal para que uno pueda ser un poco más genuino en la asesoría, porque somos asesores de la comunicación a nivel interno. Ok, y a nivel externo, ¿cuál es la necesidad que las empresas necesitan que un comunicador les pueda ayudar? Porque yo creo que con el tiempo la comunicación cada vez más está tomando un lugar un poco más, digamos que relevante o estratégico en el negocio de las compañías. Antes de pronto se podía estar viendo como parte, como un área de la compañía, pero no como estrategia de negocio para que el objetivo como tal del negocio per se pueda realizar correctamente. Como que hoy en día creo que es muy claro, pues porque estamos muy influenciados por la comunicación, porque estamos todos muy inmersos en la comunicación de todas las empresas. Antes de pronto no era algo tan evidente o no era tan fácil como informarse de empresas si uno no estaba como en el gremio o en el sector. ¿Cuál es la labor o la necesidad que las empresas identifican en tener una persona o un equipo que se encargue de las comunicaciones externas? Sobre todo en una corporación. Digamos que yo ya más adelante nos vas a contar otro tipo de industrias en las que también trabajaste, pero en retail. ¿En retail? Yo pienso que tiene que ver mucho, me voy un poquito atrás, tiene que ver mucho con la identidad de la institución. ¿Qué quiero yo proyectar? Empecemos por ahí, como
como líderes, como cabeza de institución. ¿Qué quiero yo proyectar o qué necesito y que vaya acorde con mi objeto social y mi razón de ser en este mundo corporativo? En eso, el traducir, que ya te lo mencioné, ser traductores o intérpretes o poder bajar esa información, dejarla de volver compleja, entre comillas, y traducirla y poderla contar de una forma distinta. No estoy hablando solamente de piezas de comunicación, no estoy hablando de un entregable, sino estoy hablando de que todos hablemos exactamente lo mismo a nivel interno y a nivel externo. Al fin y al cabo, el interno es el multiplicador, es nuestro principal vocero, toda nuestra gente, todo a nivel interno. Y lo que se diga adentro es lo que se refleja afuera. Para mí, lo más importante que haya dentro de una comunicación, antes de ir a hablar afuera, es la coherencia con lo que se dice, se hace y se vive dentro de la institución. Entonces, el comunicador ahí cumple un rol importantísimo. Esa sensibilidad, ese ADN que tenemos todos. Al fin y al cabo, en las empresas donde yo he trabajado, siempre les digo, todos somos comunicadores, todos tenemos nuestra venita de comunicador. A uno les gusta más que otros, otros estudiaron para desarrollarla más, otros están tratando y dice gente, no, yo no soy nada de comunicador. Sí, y lo puedes trabajar perfectamente. Y es tan rica la comunicación, yo soy de verdad apasionada de mi carrera, porque te permite trabajar con un propósito importante. O sea, tú encuentras el propósito en tu trabajo y todo fluye, todo te sale, todo brota y todo se puede materializar en una capacitación, en una formación de comunicadores. Y para hablar de comunicación externa, que es lo que me estás diciendo, una vez tengamos eso claro a nivel interno, desde la cúpula apenas baje, ahí sí poderlo decir. No siempre hay el tiempo, por eso es un tema de cultura. No siempre es, no, de aquí que capacitemos, no, esto va tan rápido, hoy día va tan rápido, que cuando uno hace clic, hace match con la comunicación, desde que las directivas, desde la cúpula, cada vez baje más la comunicación y sean partícipes de abajo hacia arriba, la comunicación va a fluir muchísimo más. Y afuera, a nivel externo, la gente se da cuenta. Se nota que esa empresa es coherente, se nota que mire lo que está hablando el director, mire lo que está hablando los voceros, se nota que tiene entrenamiento de voceros, se nota que su gente, no, esto es entre comillas, literalmente tiene la camiseta puesta. Yo digo no se la pongan, tatúensela, la camiseta se quita y se pone, tatúensela. Yo sí, en ese sentido, toda la vida, en mis 36 años de trabajo, me tatué la camiseta. Yo no me la puse. En mis 3 empresas que trabajé, siempre trabajaba con pasión porque realmente sentía que la comunicación era el móvil para poder llegar a cumplirse el objetivo. Bueno, cuéntanos qué pasa después. Bavaria, mi escuela, como les dije, soy producto Bavaria. Después tuve que trabajar, bueno, es que en 14 años pasaron muchas cosas, conocí muchas personas, pero había un tema que ahí se atravesaba mucho, que era el tema del manejo de sindicato. Bavaria en esa época tenía un sindicato muy fuerte, tocó vivir 2 huelgas, y eso te da el tono a la comunicación completamente distinto. Y todo este mundo que hablábamos, el mundo ideal, entre el medio del comunicador, a trabajar a nivel interno, después externo, después hacer convenciones de comunicación, nos íbamos todo el grupo empresarial Bavaria, como holding, con todas las empresas del grupo del sector bebidas, del sector de la construcción, automóvil. Fue una experiencia demasiado linda que la tengo tatuada en mi alma, de verdad. Salgo yo en esa parte del sindicato que ya no quería, no era match con lo mío, y entro al sector de telecomunicaciones, que en su momento era Hola, donde mucho pasé. Este trance fue bonito porque venía de una empresa madura. Bavaria, me tocó vivir los 100 años de Bavaria. Tenía casi
¿cuántas personas? A nivel nacional tenía como 14 personas a mi cargo. Teníamos el presupuesto, la directora de comunicaciones a nivel holding, porque Camila se retiró y terminé yo siendo la directora de comunicaciones. Una carrera muy linda, de verdad, a quien agradezco muchísimo dentro de Bavaria todo lo que logré. Y entro al sector de telecomunicaciones, una empresa Hola, donde tenía un problema de comunicación externa grandísimo, una imagen fuerte en términos de servicio. Tenía que trabajar la comunicación a nivel externa porque nos estaban dando durísimo en los medios de comunicación. Y entro a ser la directora de comunicaciones con recurso cero. Era sola yo. No tenía sino un computador y una superficie. No tenía absolutamente nada. No tenía nada más. Qué interesante. Qué interesante. Por eso digo que los cambios y los saltos eran para poder uno decir ¿con qué llegué acá? Con experiencia, llegué con capacidad de acoplarse a lo que hay. Y eso es lo que hay. Usted que tiene conocimiento, tiene ganas, tiene pasión, pues es suficiente. Después Hola se transforma a Tigo y terminé trabajando en Tigo 12 años, casi, donde fui siempre la directora de comunicaciones, pero aquí en Tigo también hubo cambios, y me acuerdo y tomo el ejemplo de Camila Amaneció al otro día diciendo, ahora vas a trabajar en comunicación externa. Aquí pasó lo mismo. Tigo hace una reestructuración, salen 300 personas en esa época cuando Millicom llega a comprar a Colombia Móvil, Hola en ese momento, y un día el presidente me dice, Anita, ya no vas a trabajar como directora de comunicaciones. Ah, ¿no? Y ahora vas a formar parte del equipo de comercial y de retención de Tigo. No, pero yo no sé vender. Me dice, no necesito que sepas vender. Lo que tú tienes es actitud y pasión por lo que haces. Y con eso es suficiente para mí. Con eso aprendes. Pues con actitud y pasión terminé disfrutando 2 años comercialmente de la carrera más bonita en comunicación desde adentro. Me empecé a dar cuenta de los errores de comunicación que teníamos en ese momento para vender. ¿Cómo vamos a vender Hola a nivel corporativo si la gente no tiene ni idea de esos términos? Con razón, pero yo lo tenía desde la visión del comunicador. Entonces yo veía las presentaciones, no, hay que ser pedagógicos, hay que explicar bien, no podemos asumir que la gente lo está entendiendo. Y empezó a haber una transformación y empecé a formar parte de un equipo comercial desde la comunicación donde yo ya también vendía, yo retenía y me dijo, aquí podemos hablar muchas horas de esto, pero me tocó enfrentarme a clientes duros, groseros, nos tiraban el celular en la cara, esto no funciona para nada, presidentes de compañías destacadas que estaban desesperados con el servicio y con todo y eso pudimos salir adelante y en equipo desde el área comercial, mercadeo, comunicaciones, empezamos a formar toda una estrategia para que esto fuera cambiando y fue un momento muy importante dentro de la carrera. ¿Cuál es de pronto un reto o algo que tú te puedas acordar que sientas que haya marcado como un antes y un después en tu carrera? Yo pienso, bueno, varios, pero el que te acabo de mencionar fue uno, y yo pienso que podemos decir muchos de las personas que nos están escuchando, hay jefes que marcaron, o para bien o para no bien. Yo digo que al final todo es para bien, pero a veces tallan más unos que otros. En esta oportunidad, cuando me dijeron, tú te levantaste pensando que ibas a seguir siendo la directora de comunicaciones, pero hoy vas a ser parte del equipo comercial y vas a tener tu rol de comunicador, pero dentro de un equipo comercial vendiendo. Eso para mí fue un punto de decir o no, sí. Me llevo estas frases que me dijo mi presidente en ese momento, José Manuel Astigarraga, paraguayo muy querido, a quien aprecio mucho, y le agradezco. Fue quien me dijo, Anita, tú puedes, tienes pasión y actitud. Y yo yo creo mucho en eso. El que tiene actitud y pasión aprende y se adapta y es flexible. Así no tengas el conocimiento técnico debajo del brazo.
lo vas adquiriendo, lo vas adquiriendo, lo vas adquiriendo, y eso. Yo creo que ese fue uno. Y el otro fue cuando ya salí de Tigo y paso del sector de telecomunicaciones y paso al sector salud. Ese fue mi segundo aprendizaje. Venir desde un mundo de telecomunicaciones, terminé trabajando con grandes artistas del mundo musical, Contigo Music, fue una época muy linda. Tengo compañeros hoy día de Tigo que decimos, no sabíamos que éramos tan felices, clavados, trabajábamos hasta tarde, pero nunca nos quejábamos. Pasábamos delicioso, nos reíamos, todos éramos como familia, todos nos apoyábamos. Si alguien tenía que entregar un trabajo y no había terminado y eran las 7 de la noche, nadie del área se iba hasta que esa persona terminara. Creo que esas cosas, esos elementos y los jefes que tenía, porque alcancé a tener 21 jefes en la época de Tigo, en 11 años, o sea, adaptación al cambio, pero siempre dejaban un vínculo familiar bonito, empresarial, que cuando ya paso a trabajar en el sector salud, el siguiente aprendizaje es adaptarme a que lo que yo trabajé en 12 años no era así en este hospital, en esta institución de salud. Me dio muy duro. Me acuerdo que yo lloraba las 2 primeras semanas y yo decía, Dios mío, ¿yo qué hago acá? Y entendí otra vez desde mi alma, desde mi corazón, porque yo escucho mucho el corazón, y tienes un propósito. Nuevamente aparece el propósito: ayudar en el sector salud con la comunicación, desde tu forma de ser, desde lo que eres en esencia, puedes aportar. Y ese cambio de chip que yo pensé que iba a durar 2 semanas, dije, bueno, está en 2 meses. Duré 10 años. ¿Qué es lo más gratificante de trabajar en comunicación? Uy, yo creo que se me nota cuando hablo, me apasiono. Ver la posibilidad que uno da desde la comunicación en transformar vidas. Eso es transformar vidas, que te crean, que puedas aportar desde tu experiencia y tu conocimiento. No me las sé todas, sigo aprendiendo. Pero si uno empieza a recoger y mira para atrás y dice uno, wow, qué chévere poder traer todo esto a hoy día en esta institución de salud y poder aportar a que miren diferente la vida, diferente el momento que están viviendo, ya sea a nivel profesional, a nivel salud, y poder transformar vidas y darles elementos para que cada quien elija cuál es el mejor camino y esa herramienta para poder ser mejores personas. Al final es eso. ¿Cómo crees que o sea, que la gente que te rodea o la gente con la que has trabajado identifica la forma en la que tú asumes problemas o retos? Yo creo que pueden ver en mí que me los apersono. Yo me los pongo, yo me los tatúo. No pueden ver en mí una profesional que cuando llegan esos retos, y eso es un aprendizaje, no tomármelos personal, y es en eso estoy trabajando, porque sí, en comunicación, como soy tan sensible y tan apasionada, sí a veces me los tomaba personal. Y sufría con el que tenía, estoy hablando más del sector salud, porque el sector salud me marcó muchísimo, muchísimo. Trabajar en el dolor, en la ansiedad, pero también hay felicidad, o mostrar felicidad dentro de un hospital. ¡Wow! ¿Cómo puede uno tener felicidad dentro de un hospital? Claro, claro que se puede. Hay momentos muy bonitos dentro de un hospital, pero a nivel externo no se ve. Y como venía yo del mundo de felicidad antiguo, al llegar a esa institución de salud, pues era un poco retador. Y ahí me di cuenta que en realidad ese reto de comunicación era que todos estamos iguales. ¿Y qué me marcó? La pandemia. Yo soy la que digo, es un honor, un orgullo haber participado como comunicador social en una época tan dura como fue la pandemia, porque ahí está el gran aprendizaje. Y que iban todos a mi oficina, médicos, todos éramos igualitos. Tenemos que
contar y hablar de esto de la mejor forma, lo más pedagógico, para que todo el mundo entienda. Eso mucho marcó. No, y me parece como que muy interesante que, pues, en los tres escenarios en los que estamos hablando de comunicación hay una constante y es la comunicación en crisis, ¿no? Y tiene que ver con que la comunicación se tiene que construir de una forma muy estructurada y muy coherente para que para que aporte en los buenos momentos, para que fidelice, digamos que a nivel interno, pero también para que en el momento de crisis esté preparada para la crisis. Que creo que hoy en día pasa con muchas empresas y creo que pues ahora que tenemos las redes sociales y que pues somos espectadores desde nuestro celular de los momentos de crisis de muchas empresas, que uno como espectador o como audiencia puede darse cuenta cuando una empresa está preparada para la crisis o cuando una empresa está improvisando ante la crisis. Totalmente. Y tocas un punto muy importante que vuelvo y retomo algo que dijiste al comienzo, y es que somos personas. Y las crisis también a veces nos ponen como una especie de nube ante los ojos y nos desesperamos. Y si uno tiene protocolos, estructura, todo previamente pensado, pues es muy difícil que en ese momento te quites esa nube y puedas pensar. Eso nos pasa a todos con diferentes crisis personales, corporativas, en cualquier momento de la vida. Pero si uno ya ha estructurado y tiene claro cuál es el 1, el 2, el 3 y que se pueda acomodar o adaptar al momento que vives, eso es súper valioso entre una institución. Saber que nadie está exento de una comunicación en crisis. ¿Preparados? ¿Entrenados? No sabemos. Y eso sí que es importante que lo hayas tocado, porque es una de mis recomendaciones dentro de toda esta trayectoria que te he contado en comunicaciones en crisis, en momentos de tener algo preparado, estructurado, adaptado a la institución. Todas hablan distinto de alguna forma, pero al final lo cuenta uno es a nivel externo, y como lo reciben en redes sociales, la forma como se interpreta, la forma como se entiende, puede ser mucho más amplio y sí usted nos puede volver más crítico. ¿Qué ha sido lo más retador para ti en la evolución de las comunicaciones? O sea, estos últimos 35 años, la forma en la que nos comunicamos ha cambiado drásticamente. ¿Qué ha sido lo más retador y cómo tú puedes ver hoy, bajo como tu perspectiva general, las comunicaciones? Yo creo que puedo decirte que, y vuelvo a lo que dije al comienzo, el entendimiento y la capacidad de adaptación en cada una de las empresas. Yo creo que la parte de adaptación y conocimiento en cada uno de los sectores y de saber que cada una tiene su propósito, cada una tiene su objetivo, la forma de hablar, la forma de comunicarse, la forma de hasta el producto mismo es tan diferente, bebidas, telecomunicaciones, salud, que el gran reto de cada uno fue entender hacia dónde quería ir esa institución o qué quiere mostrar hacia afuera. Pues imagínate, Bavaria en su momento, bebidas, tenía un objetivo distinto, inclusive distinto al de hoy. Tigo en su momento, completamente distinto al de hoy, porque todas se van transformando. Y Mary, la institución de salud en la que acabo de salir, también una forma de comunicar completamente distinta, obviamente por su naturaleza. Yo creo que la adaptación, el entendimiento, o sea, un comunicador debe entender. A mí me costó mucho trabajo entender el sector salud, muchísimo. Venía 12 años de telecomunicaciones, de hablar de tiendas, chips, antenas, a venir a hablar de lavado de manos, paciente seguro, una cantidad de cosas que chocaba con mi entendimiento de tantos años, pero que fue tan bonito. En estos 36 años es adaptarse a la evolución de la comunicación en sí. Llámese la forma de comunicar.
En Bavaria, pues obviamente en ese momento, como les comentaba, pues no había redes sociales, no había internet, entonces era completamente distinto. Después llegó una empresa de tecnología, de telecomunicaciones, donde ya empezaba a verse la comunicación distinto. Entonces ya hay un intranet, ya hay una página web, ya hay una cantidad de formas de comunicar distinto y para un público distinto y de entendimiento distinto de la comunicación. Entonces, adaptarse con los recursos que había en el momento que estábamos viviendo en crisis, de recuperar la reputación y la calidad del servicio para un producto que era novedoso. No sé si se acuerdan todo lo que pasó con las tarifas de Hola en su momento, y llega Tigo con esta misma frescura para presentar un producto más fresco, más suelto, que era el servicio de Tigo. También esa comunicación era completamente distinta. O sea, teníamos que escuchar. Yo trabajaba dentro del área de mercadeo, dentro del área de donde estaba toda la gente creativa, las agencias de publicidad, y también esa forma de entenderlos a ellos y de ver cómo tenía yo que comunicar a nivel interno y a nivel externo. Ese match, ese trabajar en equipo con el área de mercadeo, para mí fue bastante nutrido en mi carrera profesional. Es una forma de mirarlo distinto, de ver cómo nos están viendo, porque tocaba 360, cómo nos están viendo, cómo nos están viendo y cómo deberíamos comunicar nosotros a nivel interno para que fuera esa coherencia. Entonces, ahí la comunicación distinta, llegan las redes sociales y entro a una institución de salud donde teníamos que hablar, y un reto importantísimo, y era ponerse el zapato del otro. Una comunicación empática, una comunicación humanizada, pensar más en el otro, en el paciente, en el familiar, cómo se están comunicando los médicos, y haber toda una comunicación en salud que empezaba a recoger todo lo que ya había visto o vivido en estos 35 años, pero ya con una comunicación completamente expuesta. Porque cualquier cosa que tú comunicabas, pues que comunicas hoy día, pues ya te lo están revisando. Ya hay miles de ojos, millones de ojos viéndote el tipo de comunicación: escritura, lectura, auditiva, comportamiento, comunicación verbal, comunicación no verbal, si se coge el pelo, si no mira, toda la parte física. Y estoy hablando de las instituciones como si fueran una persona que ya te está comunicando, ya hay alguien ahí. Entonces, un reto que va evolucionando y que uno tiene que estar aprendiendo, tiene que estar leyendo, entendiéndose en ese mundo de la tecnología, porque ya hay otras herramientas que nos facilitan el trabajo, pero nunca reemplazarán en comunicación, en el sentir y en la empatía y en la humanización del mensaje. ¿Qué son las relaciones públicas? O sea, hoy todo el mundo habla de, pues tenemos además el tema de influencers, tenemos de usuarios de los productos, tenemos como medios, tantas cosas que hoy en día, por ejemplo, nuestros clientes a veces necesitan involucrar dentro de sus estrategias de comunicación para darse a conocer de una forma un poco más masiva, o para tener un alcance de pronto más enfocado en la calidad de las personas a las cuales ellos quieren dirigirse. Estos últimos años, ¿cómo has vivido las relaciones públicas? Porque sé que hace parte de lo que tú has, digamos, que construido durante los años en los que has trabajado. Sí, eso es un punto importante, Mariana, porque las relaciones públicas, que también se han transformado, y en su concepto como tal también se ha transformado. Te puedo decir que las relaciones públicas de Bavaria en su momento eran completamente distintas. Después llegan las relaciones públicas y los influenciadores en el sector de telecomunicaciones en mi época, que en esa época ya se empezó a hablar, a tocar el tema de influenciadores, y se empezó a descubrir que para llegar masivamente, lo que estás mencionando, para llegar con un mayor alcance, podría uno recurrir a otro tipo de estrategias que le permitan llegar a más personas con un mensaje, con una forma de contarlo desde lo humano,
no necesariamente desde un entregable como tal, que son los influenciadores. Y para eso, poder entender, yo sé que he repetido la palabra durante toda esta charla, la palabra entendimiento, creo que ese es el punto de partida en todo, poder entender cuál es la selección de ese influenciador, cuál es la elección de ese influenciador, perdón, qué era lo que quería comunicar la institución, qué es lo que necesita hacerse diferenciar de la competencia en ese mensaje, en esa persona. Y esas relaciones públicas es el común denominador o ese soporte que me permita poder llegar a esa persona, a ese influenciador, a ese externo que puede llegar a ser interno. También tenemos influenciadores internos dentro de las instituciones y que pueda hablar de la misma forma como quiere la institución que hable. Entonces, esto puede sonar un poquito filosófico y un poquito complejo, pero quiero hacerme entender que al fin y al cabo somos personas, humanos, que generamos credibilidad, que generamos algún tipo de emoción, algún tipo de vínculo, que hay personas que a través de las relaciones públicas conectan con ese mundo para que uno pueda llegar a cumplir ese objetivo o esa idea que quiere la institución. Entonces, las relaciones públicas empiezan a humanizar, empiezan a volver como más tangible la comunicación en el sentir, en la pasión, para poder uno decir, óigame, ahora relaciono este producto con tal persona, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Hay una gestión de acercamiento, de si me interesa o no me interesa, porque en ahorita que dicen todos estos años, sí, yo he sido relacionista pública, tengo conocimiento de muchas personas de diferentes sectores, muchos son amigos míos. Yo creo que los vínculos que uno genera desde relaciones públicas están vivos, se conectan, apasionan, tan rico que es trabajar con personas que de verdad tengan empatía contigo. Entonces, pero eso se trabaja con el paso del tiempo. Eso es que uno dice, sí, hay especializaciones, hay maestrías de relaciones públicas, pero es querer tenerlo aquí en el corazón, apasionarse. De hecho, es como quien dice, yo quiero ser simpático, voy a estudiar una empresa, estudiar una maestría donde digas simpatía. Es complejo. Eso tiene que ver mucho con la personalidad. Tiene que ver mucho con el vínculo que tengas con la institución. O sea, si tú estás contento y se conectas en valores con tu empresa, es mucho más fácil. Las relaciones públicas cumplen ahí una labor importantísima. Súper interesante. O sea, para ti las empresas tienen que tener, digamos, un área, una persona, un aliado que les ayude en las relaciones públicas. Sí, y más allá que lo tengan que tener, es que tengan esa sensibilidad para poder tener la opción de pensar en eso, porque no es fácil. Sí, bien lo dijiste, ahorita nos están mirando los comunicadores distinto. Y yo lo digo que fue desde la época de pandemia. La comunicación cogió una fuerza impresionante desde la época de pandemia, porque llegó un punto en que estábamos tan separados, tan abiertos, tan aislados, que el único punto en común que teníamos los seres humanos era la comunicación. Entonces ahí se volvió un antes y un después, es mi forma de ver. Entonces, hoy día las empresas, si bien no tienen una persona, podrían tener un grupo asesor de relaciones públicas, no necesariamente una persona adentro. Eso depende de la estructura de cada organización, pero sí sensible a que hay que contarlo, hay que mostrarlo y puede uno abrirse un poco más. Bueno, dinos 2 errores que tú has cometido en el pasado que hoy en día no volverías a cometer. El primer error es pregunten, no les dé pena, suelten los miedos, las emociones. No entendí. Y eso, por ejemplo, en el sector salud me pasaba muchísimo, que yo les decía a los pacientes y a los familiares, si ustedes no le entendieron al médico o al profesional de la salud, pregunten.
pero ¿por qué no lo hacen? Por la emoción del miedo, de la ansiedad. Y no, yo prefiero que no me diga. ¿Qué le dijo el médico? Le pregunta al tío qué le dijo el médico que tenía. No sé. No sabemos preguntar. Entonces, para mí, el primero, no saber preguntar. Y el segundo error que no cometería, pero que todavía estoy trabajando muchísimo en eso, y es complicado y tiene que ver mucho con la personalidad, con la misma carrera que uno estudia, y lo repito muchísimo en mis amigos, mis compañeros, y es, no se tomen nada personal. Cuando te hacen correcciones y cuando te ajustan algo, mm, poder despegar y decir, ¿con qué me quedo? Ah, sí, perfecto. Me quedo con esto, ok, listo. Y no, claro, es que no le gusta nada. Eso es complicado, pero se puede hacer. Se puede trabajar desde la seguridad, desde el aprendizaje. Mucho, estamos aprendiendo, estamos en continuo aprendizaje y ahorita con tanta información que hay ahorita en el mundo, pues se bombardea uno tanto. Y yo te podría dar un tercero rápido. Prioricen. ¿Y cómo es el futuro? O sea, después de todo este recorrido que has tenido y todo el conocimiento que has podido acumular en todos estos años, ¿qué se siente tener un cambio tan drástico como dejar de ser empleada? Es decir, pues de pertenecer a corporaciones por tantos años. Yo creo que tú eres un gran ejemplo de cuando uno se arraiga como a trabajar en las empresas, que es muy diferente como el trabajar de pronto, y aparte en empresas grandes, ¿no? No en emprendimientos, no como empresaria, sino como a nivel corporativo dentro de una organización, que se siente salir y empezar a ver como el futuro de una forma tan abstracta. ¿Cómo ves hoy tu futuro profesional? Ya después de 36 años, en el punto en que ya me encuentro, al que agradezco y me siento demasiado feliz haber logrado llegar hasta acá, y es poder formar parte y aportar y elegir lo que me hace muy feliz, lo que me gusta, lo que siento que me sale genuino para poder entrar o aportar en diferentes instituciones, diferentes sectores, mucho más amplio, de una manera mucho más holística, desde las relaciones públicas, comunicación interna, comunicación externa, desde el entrenamiento de voceros, desde todos los puntos de vista donde yo me he movido durante tantos años. Hoy día veo eso como un recurso tan valioso que puedo sentirme completamente placentera en poder trabajar desde la comunicación, desde cualquier aspecto. Entonces, hoy contar con más tecnología, con mucho más oportunidad de aprender, más tiempo para aprender, para leer, para ver cómo nos estamos comunicando ahora, cómo nos están escuchando, cómo nos estamos comportando, que todo eso también está comunicando. Y ahí es donde también no paro de aprender. Ya mirar, despegarme un poco desde ese mundo corporativo, como tú lo dices, estar ahí metida mucho con toda a nivel corporativo, sintiéndolo, a nivel institucional. Hoy día ya estar retirada, pero también poder formar parte de diferentes momentos, de diferentes instituciones y poder aportar eso, de verdad que es todo un logro y un reto, y hoy lo agradezco muchísimo, porque al final la comunicación es eso. Nunca va a morir la comunicación, al contrario, se transforma, al contrario, evoluciona, al contrario, es todo, absolutamente todo lo que tú sientes, tocas, hueles, miras, todo ya te comunica, absolutamente, y te forma una percepción, ya sea de una institución o de una persona. Entonces, hoy puedo decir gracias, qué rico estar en este punto, en poder de verdad aprovecharlo y poder decir, aquí estoy, en lo que necesiten, en lo que pueda hacer, lo que pueda aportar, tal vez no decirlo, tal vez solamente escuchar y entender. ¿Qué necesidades tendría una empresa hoy en día para contar con tu consultoría o como con tu servicio? ¿Qué necesidad?
¿Qué necesidades podría sentir la empresa en las que tú les puedes ayudar? Por ejemplo, comunicaciones críticas, comunicaciones complejas, en comunicación en crisis, o por ejemplo, necesito entrenar a mi equipo de trabajo en saber comunicar. Entrenamientos de voceros. Y cuando uno es entrenamiento de voceros no significa que, ahora quiero que todos salgan a hablar a la prensa o a hablar en redes sociales. No, es estar preparados. Es estar, saber qué hacer en caso tal. Además, la comunicación, que no solamente es comunicación en crisis, qué bueno que para la vida uno pueda tener las herramientas para poder ser un buen comunicador. En familia, a nivel personal, a nivel institucional, a nivel con mis amigos, con mi pareja. Entonces, todos tenemos necesidad de comunicación. Absolutamente todos. Entonces, ese es el continuo aprendizaje y eso es lo que uno puede aportar desde hoy con lo que he aprendido a lo largo de los años. Por ejemplo, hablemos de ejemplos que es mucho más fácil de explicarlo. Una empresa que necesite identificar cuáles son los voceros de su institución y necesita formarlos. Entonces, hay herramientas de entrenamientos de voceros, dependiendo de lo que quiera comunicar, a quién le quiera comunicar, identificación de sus grupos de interés, que eso va con el entrenamiento de voceros. Por ejemplo, temas de reputación, visibilidad, prestigio. Una empresa que quiera trabajar y darle más visibilidad a sus productos, y no solamente sus productos, a la empresa como tal. Ayudarles a encontrar cuáles son esos puntos a comunicar que puedan hacer resonancia en sus públicos de interés. Por ejemplo, también temas que tengan que ver con la comunicación verbal y no verbal dentro de la institución y hacia afuera. Todo comunica, absolutamente todo. El presidente, el CEO, su gente, sus uniformes, la señalítica, todo eso comunica. Y ahí tiene que tener estrategia. Estamos siendo coherentes con lo que estamos mostrando a nivel interno para contarlo a nivel externo. Y cuando uno habla a nivel externo, no estoy hablando de ruedas de prensa, no estoy hablando de comunicados de prensa, todo esto ha cambiado muchísimo, sigue funcionando, pero hoy las redes sociales han cogido un protagonismo distinto, entonces hay que mirar con detalle al final qué es lo que se quiere comunicar y ahí viene la asesoría de comunicación. Al final, y repito, los comunicadores somos traductores. Somos los traductores los que contamos y podemos traducir e interpretar lo que quiere comunicar la empresa de una forma pedagógica que más allá de tener tecnicismos es transformar la comunicación pedagógica para mayor entendimiento. Entonces, creo que ahí hay un punto importante. Sí, creo que acá lo más interesante y creo que donde se puede ofrecer un servicio holístico de comunicación para las empresas o personas que lo necesiten es que la comunicación tiene diferentes líneas y está hoy en día la línea digital, que es la que de pronto estamos como inmersos más en el día a día, que son las agencias creativas que tienen como todas estas iniciativas digitales de videos en todos los canales de distribución como tecnológicos, pero también no hay que dejar de lado la comunicación que no necesariamente es digital, que es la comunicación del tú a tú, como de las personas que hablan, de las empresas, lo que decías, de las ruedas de prensa, de las relaciones públicas que se pueden crear y que también hacen parte y deben ser consideradas en una estrategia de comunicación. Total, es que hablas de dos puntos, la gestión tangible y la intangible. Los comunicadores tenemos mucha gestión intangible para poder llegar, ya que tocas el tema de relaciones públicas, para poder llegar a un influenciador o para poder gestionar esas relaciones públicas, hay un trabajo importantísimo que no se ve. Solamente llega un resultado cuando se vuelve tangible o cuando se ven
en una estrategia digital o cuando se ve en una producción de BTL, de retail, cuando se ve ahí, uno dice, pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de esa gestión que realmente, es más, hay un indicador dentro de las instituciones que se llama la gestión de reputación de lo no tangible, que es el tiempo que tú le dedicas a llamar a esa persona, a poder salir, tomar un café y poder llegar a concretar algo en pro de la institución. Entonces, la gestión intangible, que es la de las relaciones públicas, la del comunicador que está detrás, la sentada con el mismo CEO, es una gestión intangible. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos comunicar? ¿A quién le queremos decir esto? ¿Cómo lo vamos a decir? ¿En qué momento lo vamos a decir? Todo eso son las preguntas que nos hacemos para formar una estrategia en pro de eso y que uno la va bajando y miremos, bueno, aquí vienen los influenciadores, aquí viene entonces el canal digital y empieza uno a bajar la estrategia de acuerdo con las necesidades, con los tiempos, con la prioridad, que también puede cambiar de acuerdo al momento que esté pasando. Y ya para finalizar esta conversación, ¿qué le podríamos decir de pronto a las empresas o a las personas que están considerando incluir dentro de su equipo, dentro de su empresa, o que quieren tener algunas iniciativas en comunicación? Yo creo que hay veces que empresas nacen, empiezan a vender sus productos o sus servicios y la comunicación empieza a ser algo que no hace parte de sus prioridades como organización, ¿no? Que no hace parte de sus prioridades como negocio, sino que más adelante, cuando se empiezan a dar cuenta que están teniendo necesidades de reputación, necesidades de posicionamiento, empiezan a integrar la comunicación dentro de su equipo. Pero ¿qué le podrías decir hoy en día de por qué es tan importante tener un equipo de comunicaciones o una asesoría en comunicaciones a las empresas que están emergiendo? Sabes que hay un punto muy importante ahí y es, hay que ganarse el terreno. Hay que ganarse los espacios. Lo que tú estás mencionando pasa mucho en algunas empresas, pero sin embargo agradezco que cada vez tiene más valor la comunicación dentro de las instituciones. Pero también hay que ganarse ese espacio, esa credibilidad, ese posicionamiento. Si tienen, voy a hablarlo desde dos puntos de vista. Si ya estás adentro o si va a ser una asesoría de comunicación, que es diferente. Si ya estás adentro, por lo general, los líderes de comunicación, y me gustaría hablar más de líderes de comunicación que cargos de jefes, directores, no, los líderes de comunicación, poderse ganar esa posición trabajando de la mano con el CEO, con el presidente. Y si no tiene la oportunidad de trabajar de la mano con el CEO presidente, poder trabajar desde el área administrativa, inclusive desde mercadeo. Para mí es el más completo. Ir ganando esa posición de ir aportando y pensar diferente. Les conté el caso de lo que me pasó en la empresa de telecomunicaciones, que me cambiaron de rol y empecé a aportar desde la comunicación en un terreno que no conocía. Pero cuando uno empieza a discernir que los mensajes de la comunicación dentro de unas áreas y el comunicador pueda recoger y pueda aportar, un momentico, aquí no se está entendiendo, y poder separar el tecnicismo o el apasionamiento del tema para poderlo uno filtrar y contarlo de otra forma, ahí está el aporte del comunicador. Y ese terreno se lo gana uno. ¿Cómo? Participando dentro de estos grupos de trabajo y poder ser concreto y bajar la información que uno pueda decir, mire, el mensaje es esto, dentro de las instituciones. Para las asesorías de la comunicación es primero que todo, las instituciones también tener esa necesidad, como bien lo mencionaste hace poco, tenemos una necesidad compleja de comunicación, por ejemplo, una reestructuración de personal, por ejemplo, un cambio de marca, después de tantos años, ahora la marca va a ser así. El asesor de comunicación desde la mirada externa se convierte en un punto muy valioso, porque a veces dentro de la institución, por tener la realidad acá, no la ves.
Entonces, tomar distancia o verla desde afuera y poder aportar como si yo fuera el que estoy recibiendo la información que la institución quiere dar, es un aporte, yo creo que muy valioso para poder ir estructurando de cómo se va a ver afuera y cómo puedo yo apoyar desde una forma pedagógica que genere conexión, que genere vínculo, y ya miraremos cuál sería la forma, a través de qué estrategias. Listo. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por todos tus aprendizajes, por contarnos tu historia. Creo que acá seguro van a salir muchas cosas muy interesantes. Y bueno, gracias por estar acá. Mariana, gracias a todos ustedes y bueno, muy contenta de compartirles. Soy una apasionada de la comunicación y creo que se me nota siempre. Muchas gracias.